Bienvenidos a Vox Ultratumba, donde discutimos filosofía, teología, metafísica y cualquier otro tema que esté relacionado al mismo. Antes de comenzar, por favor, recuérdense de suscribirse al canal, compartir el canal, denle like si les gusta y pueden comentar si tienen alguna idea que quieren compartir o quieren discutir. La mayoría de nosotros usualmente tenemos unas creencias sobre la muerte que no necesariamente son compatibles con la experiencia o con la percepción misma que tenemos de la muerte. Y yo sé que la muerte es un tema pesado, pero pienso que es un tema importante. Por ejemplo, nuestra percepción de día a día es que hay cosas en la naturaleza que son constantes y hay cosas en la naturaleza que son caóticas. O sea, percibimos orden y percibimos caos. Eso es en el ámbito más básico. Cualquier persona que uno se le acerque y le pregunta, ¿el universo es caos o el universo es orden? Usualmente te van a decir una, la otra o ambas, pero es porque ambas concepciones son percibidas. La muerte es algo muy similar. La mayoría de las personas perciben de la muerte de que hay una continuación, que aparenta haber una continuación, o que se siente como si hubiera una continuación de la vida después de la muerte, y hay mucha gente que te plantea que claramente cuando el cuerpo se acaba se supone que todo se acaba. Ese argumento de el cuerpo se acaba y por lo tanto todo se acaba es un argumento bastante superficial. Una buena razón para ejemplificar esto es que usted tenía un cuerpo de niño y ahora tiene un cuerpo de adulto. Y eso es un cambio. Eso lo dice el Bhagavad Gita claramente, planteando de que si quieres observar lo que se llama cambio de cuerpo, lo puedes observar mirando el cambio que se da entre el cuerpo de un bebé, el cuerpo de un niño en crecimiento, el cuerpo de un adolescente, el cuerpo de un adulto y el cuerpo de un envejeciente. Ahí en ese pequeño ejemplo tenemos conciencia. Yo me acuerdo cuando yo era niño, yo me acuerdo que tenía 5 años, 6, 7, 8 años, pero claramente no es el mismo cuerpo. Y si una persona me toma una fotografía cuando yo era niño o se recuerda de mí solo cuando era niño, no necesariamente me va a reconocer ahora como adulto. Eso significa que cambié de cuerpo, pero en aspectos de lógica, nosotros no lo vemos así porque somos nosotros los que estamos dentro de ese cuerpo. Para nosotros no ha habido un cambio, pero evidentemente ha habido un cambio. Y ese es realmente el punto. El punto es que ha habido un cambio y ese cambio es obvio. Sin embargo, nuestras creencias y nuestra autopercepción no nos permite entender esto. Así que, con un ejemplo así bien básico, podemos comprender que nuestras percepciones, nuestras ideas no necesariamente son coherentes con la realidad. Ahora, si hay evidencia, es obvio de que hemos cambiado de cuerpo por todos los momentos de nuestra vida, pues ¿por qué no considerar la idea de que ese cambio procede después de este cuerpo no estar presente? Y realmente el análisis sería más principalmente en la calidad del cuerpo. ¿Qué es el cuerpo? Porque mucha gente ve el cuerpo como una unidad. Quiere decir, cuando piensan en su cuerpo, lo que están pensando es una singularidad. Mis brazos, mis piernas, mi cabeza, mis ojos, mi boca, etc. Sin embargo, el cuerpo es un conglomerado de elementos. El cuerpo tiene organismos que no son del mismo cuerpo, como bacterias, etc. Y estamos hablando de organismos que ayudan al cuerpo, que consumen desperdicio, que inclusive ayudan para el sistema inmunológico, etc. Pero hasta sin entrar en una cuestión muy biológica, claramente es un compuesto. El cerebro, el corazón, los órganos son unidades que están funcionando en armonía con los otros elementos, pero a la misma vez son separados. Hay esta concepción que en sánscrito se llama Veda Abheda, que significa que algo es y no es simultáneamente. O sea, cuando hay cosas que parecen ser contrarias, pero realmente son armoniosas juntas. Es y no es. Somos una unidad y simultáneamente no somos una unidad, somos un compuesto.
Si analizamos el cuerpo como un compuesto, entonces cada elemento está trabajando de forma coordinada, pero no todos los elementos son idénticos. O sea, el hígado y el corazón no son lo mismo. Inclusive te pueden quitar uno y reemplazártelo y vas a seguir siendo tú. Por eso cuando uno le pregunta a un niño ¿dónde estás tú?, el niño se apunta así en el pecho, se apunta en la cabeza o se apunta en un área general. Yo estoy aquí. Pero si uno le pregunta a ese niño ¿pero dónde exactamente?, se le va a hacer muy difícil contestar. Usualmente van a decir aquí o van a decir aquí, dependiendo qué escucharon de sus padres decir. Si los padres dicen nosotros somos nuestra mente o hay mucho enfoque en el intelecto, pues la persona va a apuntar a su cabeza. Y si es una persona más espiritual, va a apuntar en un área general porque es la conciencia lo que es considerado el yo y por lo tanto nuestra aura es el yo. Y mucha gente pues se enfoca en el corazón porque asocian el corazón con la vida. Si el corazón no late, estamos muertos, por lo tanto somos el corazón. Pero nuevamente, casi todas estas percepciones son ideológicas y están fundamentadas en presuposiciones. Nosotros no necesariamente le damos mucha cabeza a esto, simplemente decimos yo soy yo, estoy aquí y ya. Y no se le piensa mucho. Sin embargo, esto es importante pensarlo, porque esto va a aclarar mucho la preocupación existencial con la muerte. En el momento que tú desarticulas la concepción del yo, no completamente, porque eso es peligroso, estoy hablando en forma general, te das cuenta que no es tan fácil como uno pensaba identificar dónde está el yo. Y por lo tanto, si no es tan fácil identificar dónde está el yo, entonces no es tan fácil hacer una declaración de que no existimos post la destrucción de todos estos elementos que llamamos el cuerpo. Un ejemplo que a mí nunca se me ha olvidado es un ejemplo budista, pero es un ejemplo que no estoy diciéndolo como para necesariamente encaminarme a promover el budismo, sino que simplemente como una idea que se puede aplicar en cosas modernas. Por ejemplo, un vehículo de motor, uno usualmente tiene una identidad de ese vehículo de motor, ¿verdad? Yo tengo un carro, ese carro es azul, es mi carro porque yo lo compré o porque yo lo tengo en alquiler o lo que sea, es mi carro, en este momento es mío. Y ese carro yo lo puedo identificar en un estacionamiento. Puede haber 7 carros azules, 8 Toyotas azules en un estacionamiento. Pero usualmente el dueño de un automóvil lo puede encontrar, puede decir este es el mío. Usualmente algo en la ventana, alguna particularidad que tiene el vehículo, un rayazo, un golpe o algún tipo de alteración al vehículo para hacerlo más propio. Y eso es común. Los seres humanos usualmente cuando nos dan un objeto de esa índole nos gusta hacerle modificaciones para que se ajuste más a nuestra personalidad. Y eso es un atentado de darle particularidad a las cosas, porque a los seres humanos no les gustan las cosas neutros que no son claramente identificables, les gustan las cosas que son claras y fáciles de categorizar. Y ahí viene el detalle. Ese vehículo motor que dice, ese es mi Toyota Corolla azul. Ese Toyota Corolla azul, hay miles de ellos. Sin embargo, ese es el suyo. Y por lo tanto tiene unas características particulares. Encima de eso, ese vehículo de motor no es una unidad realmente. Podemos desarticular. ¿Dónde está el Toyota Corolla? Bueno, ¿le puedo eliminar las gomas? ¿Sigue siendo un Toyota Corolla? Sí. ¿Le puedo eliminar el motor? Sí, porque externamente sigue siendo y viéndose igual. ¿Qué pasa si le cambio el color? Bueno, pues era el Toyota Corolla azul y ahora es rojo. Vamos a suponer que le quito las ventanas, les quito las puertas, les quito los símbolos que identifican la marca. Poco a poco, cuando desarticulamos el vehículo, nos damos cuenta que realmente ese vehículo era un compuesto de elementos, pero nos vamos a resistir a desarticular el objeto
hasta que llega un punto que ya nosotros mismos nos vamos a reconocer qué es y dónde está. Removemos los elementos y los vamos separando y separando y separando. ¿Dónde está ese Toyota Corolla? El cuerpo humano es similar. Y de hecho, diría yo, todo es similar. O sea, el planeta Tierra es similar. Es un compuesto océano, montañas, etc. ¿En qué momento en desarticular el planeta Tierra deja de ser el planeta Tierra? ¿Cuándo deja de ser mi planeta? Ahora, ¿eso significa que no existe el planeta? No, eso en mi opinión es un error que se comete mucho en las ideologías impersonalistas, en las cuales este hecho que estoy describiendo del compuesto de todos los elementos de la existencia lo llevan a concluir entonces que esas ideas de unidad no existen, o sea que todo es desarticulado y por lo tanto no existe tal cosa como un Toyota Corolla azul. Y eso es peligrosísimo porque en mi opinión eso es un tipo de locura. Únicamente en el estado mental de la locura es que uno piensa que lo que existe no existe. Simplemente porque algo pueda ser quebrantado no significa que no existe. E inclusive eso se aplica también a la concepción del alma o del yo, de la conciencia. Porque se ha demostrado que la conciencia es realmente lo que rige la percepción misma. Y es la conciencia la que determina ese carro es mío o no es mío. Similarmente es la conciencia la que determina este cuerpo es mío y yo soy el cuerpo. Pero, ¿qué vino primero? ¿El cuerpo o la conciencia? Eso también es un tema muy complejo de discusión y no viene al caso en este video, pero esa pregunta es importante. Yo pienso que hay una contestación clara y es la conciencia, porque es la conciencia la que le da forma a las cosas. Esto se ha discutido mucho en el estudio de la física cuántica, porque en la física cuántica, que se dedica a ir a lo más pequeño, es todo reducido a los elementos más pequeños, ¿verdad? Mientras más uno profundiza a buscar cuál es la base de los elementos naturales y materiales, se encuentra que hay un vacío. Pero ese vacío es relleno por la percepción de la conciencia. Eso es el ser humano cuando observa los elementos de la realidad que les inyecta significado. Y si es la conciencia la que inyecta significado y inyecta percepción, es la conciencia la que rige. Y si la conciencia es la que rige, entonces es realmente la base de la existencia misma. Y si es la conciencia la base de la existencia misma, eso significa que la conciencia es la única realidad y los demás son componentes. Y basado en esa presuposición, pues obviamente la conciencia tiene un elemento de eternalidad, porque únicamente en una conciencia consistente y permanente puede haber una noción de organización y de continuidad. Y me refiero a continuidad dentro de tiempo y espacio. Ya el tema del tiempo y el espacio como categoría, eso es otra discusión también. Y haré un video de eso también, que es interesante. Pero bueno, lo que quería era poner las bases del concepto de la conciencia. Así que la muerte en sí está basado más en unos conceptos que tenemos en la mente de que todo se destruye y que lo que es consistente no necesariamente somos nosotros, pero la muerte como concepto está en la mente y en la fibra de la conciencia de la persona que la percibe. Y esa percepción no es necesariamente la misma que la idea que tenemos de este concepto. Por lo tanto, tengan siempre claros de que existe ambos la unidad y la desunidad, que las cosas son Veda Abheda, que es la base filosófica principal de toda teología sofisticada. La unidad en la no unidad o la no unidad en la unidad.
Uso el término védico porque pienso que es un buen término que simplifica las ideas, pero estas ideas se encuentran en lo griego también, en la filosofía griega y en la filosofía antigua, inclusive en el libro de los muertos egipcio. Hay este concepto, aunque en el libro de las pirámides o el libro de los muertos egipcios, el ser humano es desarticulado en 8 componentes principales, que diríamos yo que son tipos de alma. Eso estamos hablando de la presencia espiritual del nombre de la persona. Tiene poder. Y el corazón tiene una categoría. Y la visión tiene una categoría, etc. Lo que quiero decir es que en el mundo moderno tenemos usualmente unas bases axiomáticas de cómo vemos la existencia, basado en una combinación de filosofía helénica griega con teología cristiana, y esa combinación crea unas nociones de qué es el alma. Usualmente dividen el ser humano en 3 pedazos trinitarios: cuerpo, alma y espíritu. Tradicionalmente se hacía eso. Hubo un cambio en el medioevo en el cual esas 3 partes dejaron de hablarse, empezaron a hablarse de 2 partes, el cuerpo y alma. Pero tradicionalmente había una distinción entre espíritu y alma y cuerpo. Pero mi punto es que eso lo he visto como una unidad, en decir, la Trinidad, el concepto de la Trinidad misma, lo que está comunicando es esta idea de que pueden haber 3 personas que componen una entidad total. Ese concepto mismo de que hay 3 en 1 y 1 en 3, 3 son 1, etc., que es bastante complicado y un poco confuso para las personas. Es porque usualmente el enfoque es dogmático. Padre, Hijo, Espíritu Santo. O sea, ese es el enfoque. Y salirse de esos parámetros es un quebrantamiento de la dogmática cristiana. Sin embargo, la idea misma, si uno la separa un poco de la superestructura dogmática cristiana, está comunicando la idea de que existen cosas que son una unidad con multiplicidad, que es básicamente lo que hemos estado hablando aquí. Así que unidad, multiplicidad, las dos pueden coexistir, no están en una dialéctica de oposición, como casi toda la modernidad le gusta pensar todo en dialécticas de oposición, sino que pueden funcionar de forma armoniosa y se pueden comprender de esa forma. Y así, la conciencia, como viene antes de la percepción de la muerte, o sea, es la conciencia la que percibe la muerte. La conciencia únicamente puede percibir algo si lo que está percibiendo está presente realmente presente, y la conciencia continúa más allá de lo que percibe. Si yo veo un tren pasar, obviamente el tren pasando no es el final de la percepción, porque yo puedo percibir el tren pasó. Mi percepción de la muerte es igual. El alma, el ser, la conciencia puede percibir la muerte como un evento en una línea, pero la conciencia continúa. Así que espero yo lo que quería era una simplificación un poco, una presentación básica de estas ideas, y en otro video pues entraré más en detalle si les interesa. Así que recuerden suscribirse al canal, comenten, y si hay una área en particular que lo encuentran interesante y quieren que yo haga un video de ello, yo con mucho gusto lo hago. Y recuerden darle like al video también. Así que gracias por compartir conmigo aquí. Nos vemos en la próxima.